Santo Domingo, como narran las crónicas antiguas y el texto de la aprobación de la orden por el Papa, desde el principio fundó esta orden, Dios fundó por medio de Santo Domingo esta orden para la predicación y la salvación de las almas. Por eso la llamamos la orden de los predicadores. Y todos los elementos que la constituyen, Santo Domingo los piensa con este objetivo, es la predicación. Una predicación salvífica, evidentemente, no una predicación, no una enseñanza académica tan solo, sino en orden a la salvación, que justamente como dice Dios a Santa Catalina, el oficio del Verbo, la misión que Dios Padre encomendó a su Hijo, al Verbo divino, al venir a este mundo. Y hoy quería conversar sobre dos elementos que pone Santo Domingo de Guzmán en nuestra orden dominicana, ¿no?, en orden a la predicación y la salvación de las almas. Y en primer lugar, la pobreza. La pobreza, cuando, por ejemplo, cuando los frailes llegan a la ciudad de Bolonia, la primera vez, se hospedan en un hospedaje de peregrinos que había un poquito en las afueras de la ciudad. Una cosa muy sencilla y muy austera, y narran las crónicas que pasaban mucha necesidad, mucha hambre y todas necesidades. Y una de esas veces que se reunían para el almuerzo, para la comida, Santo Domingo ve que había muy poco pan, muy poca comida, unos pancitos para todos los frailes. Invoca él a Dios y, según dicen, aparecen dos ángeles trayendo panes e higos. El sentido de la pobreza como confianza en la divina providencia. Eso, digamos así, adentra en la vida de los frailes como perfección o como elemento de santificación. Esta pobreza que lo concretizamos en el voto de pobreza que hacemos los religiosos. Pero además, esta pobreza como un instrumento para el apostolado, para la predicación. Dice Santo Tomás de Aquino que justamente la pobreza en el predicador es necesaria para que los fieles que escuchan nuestra predicación no piensen o no crean que predicamos por algún interés material. Y poco antes de morir, Santo Domingo deja como testamento a los frailes, dice: ved la herencia que os dejo, tened caridad, conservad la humildad y abrazad la pobreza voluntaria. Además dice Santo Tomás que esta pobreza voluntaria es necesaria para la felicidad de la vida contemplativa, porque, como recuerda Santo Tomás en toda la tradición de la humanidad, la predicación del Evangelio, en nuestro caso, surge de la abundancia de la contemplación. Por eso, toda la organización de nuestra vida religiosa, nuestra vida regular, podemos llamarlo vida contemplativa, donde entra la pobreza. Para la felicidad de la vida contemplativa son impedimento a las riquezas, porque sus preocupaciones perturban la paz del espíritu, que es sumamente necesaria al contemplativo, dice Santo Tomás. La pobreza voluntaria es total liberación afectiva de la esclavitud de los bienes materiales y es indispensable para quien busca la perfección de la caridad. Y otro autor, maestro de la orden del año 1300, la pobreza, liberándonos de las ocupaciones de las cosas terrenas, eleva nuestra mente y nuestro deseo a las cosas celestiales y abre la puerta a la contemplación y al diálogo con Dios. Porque, dice en el Evangelio, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es muy difícil que, ocupados en las cosas transitorias, digamos, entrar en lo que es la vida contemplativa. No es imposible, lógicamente,
pero es muy difícil. Y el otro elemento que quería comentar es sobre el silencio, que es llamado, dice San Antonino, el silencio es el padre de los predicadores. El silencio porque nuestra vida es, como decía Santo Domingo, hablar con Dios para después poder hablar de Dios. En ese silencio cotidiano, digamos, el alma, el espíritu se predispone a la meditación, al recuerdo constante de la presencia amorosa de Dios, al recuerdo de la presencia de Cristo, a, digamos así, caminar con Cristo. En el silencio de escuchar a Cristo. Y por eso Santo Domingo insistía muchísimo en el silencio, incluso cuando viajaban los frailes, los religiosos iban de un lado a otro, viajaban generalmente caminando, y él pedía que durante el viaje se hiciera silencio, por lo menos durante un tiempo, para no interrumpir esta posibilidad que nos da el ámbito del silencio de conservar nuestra vida contemplativa, en ese hablar con Dios y escuchar a Dios, como sería la lección divina, para poder después transmitir a Dios. Como dice el lema, digamos, de San Tomás, contemplar para poder dar a los demás lo contemplado.